message and promise. Este es el mensaje de Jesús y también es su promesa. And then, if we stick His kingdom and His righteousness is in our prayer, we can receive all the friends. Eso quiere decir que si nosotros buscamos el reino de Dios y su... A ver, así que lo active, a ver, que active el micrófono, por favor. Deje abiertos los micrófonos, por favor, que active el pastor el micrófono. Ya están abiertos, por favor. A ver, creo que ha habido Hola. a ver, ya están Hola, abiertos los hermano. A ver, ya están. La pregunta, la de Jesús es el Cristo, la que tiene un triangulito azul. Es que activaron la de Jesús es el Cristo, pero de Guatemala. Y es la otra, por favor. Ok, ya, del triangulito. Perfecto, sí, ya. Gracias, hermano. No de nada. Sí. ¿Ya está? Ahora hola, sí. Hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Una disculpa, ahora sí que ya. No, al contrario, hermanos, a todos una disculpa. Les pido una disculpa por el tiempo. No es mi intención estar disponiendo de su tiempo. Sé que es muy valioso. Vengo de una reunión donde compartí y se alargó más y varios acontecimientos ahí. Quiero darle las gracias por esperar. No deseo disponer de su tiempo. Les pido una disculpa de corazón a todos y si desean vamos a aprovechar lo que queda del tiempo para hablar acerca de el tema de hoy, que es hablar un poco acerca de la reforma. Entonces, gracias hermanos y nuevamente les pido una disculpa. Hola a todos los pastores, no tengo el gusto de conocerles, pero qué gusto poder pertenecer a la misma iglesia de Jesucristo y en todos los lugares que Dios está levantando y estar conectados hoy a través de este medio, pero sobre todo unidos por medio del Espíritu de Dios. Así que gracias a todos. Vamos a hacer una oración muy rápido para pedirle a Dios que estos minutos que quedan nos permita entender su palabra, que el tema de hoy que es importante, que es la historia de la iglesia, que podamos organizar esto y que sobre todo podamos ver cómo Dios ha estado obrando a través de estas épocas y que esto produzca fruto en nuestra vida para la gloria de Dios. Así que acompáñenme a orar, vamos a orar rápidamente. Padre, te damos toda la gloria en nuestras vidas y te damos gracias. Gracias por amarnos y por revelarnos a Jesús como nuestro Cristo. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Permítenos, Señor, en medio de todas las dificultades el día de hoy para tener este tiempo, permítenos que estos minutos, que podamos entender tu palabra, que podamos ver tu obra cumplida, cómo tú has edificado a tu iglesia y cómo hoy sigues edificando tu iglesia y cómo la iglesia prevalecerá porque está sobre la roca. Permítenos, Señor, que nuestras vidas sean para tu gloria y que podamos darte toda la gloria con todo lo que somos, tenemos y hacemos, y que sobre todo, Señor, esta reforma siga tomando lugar en nuestras vidas, Señor, que podamos alinear nuestras vidas a tu palabra, las cosas que hacemos, la iglesia, todas las cosas a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Juan me pidió que hablara un poco acerca de la reforma y de por sí es mucha la información, era poco el tiempo que teníamos por todas estos inconvenientes, el tiempo se redujo. Es mucho lo que hay que hablar acerca de la reforma, pero deseo que Dios nos permita en este tiempo tener un panorama general de qué es la reforma, cómo tomó lugar la reforma, por qué fue importante la reforma, qué implicaciones tuvo y tiene la reforma y por qué es importante para nosotros hoy conocer esta reforma.
Así que, si me permite, voy a entrar directo. Hice una línea aquí para hacer una línea de tiempo. Lo que deseo es que de una manera general podamos tener la perspectiva de la historia de la iglesia. Hay muchos detalles que no vamos a poder ver, pero deseo que tengamos una perspectiva general. Y hice esta línea de tiempo para eso. Voy a partir de el tiempo en el que Cristo fue crucificado. Jesús fue a la cruz y murió, tomó su lugar como Cristo. Esta cruz que estoy haciendo aquí es para marcar ese acontecimiento en el que Jesús fue a la cruz. El Antiguo Testamento habló del Cristo que vendría. En la cruz Jesús tomó su lugar como ese Cristo y consumó todo en la cruz. Juan 19:30, Jesús dijo antes de morir, todo está terminado. Jesús murió y resucitó al tercer día, ya lo sabemos. ¿Qué hizo al tercer día cuando resucitó? Hechos 1:3 dice que Jesús se le apareció a los discípulos durante 40 días y les estuvo hablando acerca de un tema que fue el reino de Dios. En estos 40 días Jesús habló la palabra, se les apareció a estos discípulos. 40 días estuvo con ellos. Es por eso que hacemos entrenamientos, porque Jesús inmediatamente después de resucitar junto a sus discípulos para hablarles del reino de Dios de una manera concentrada. La vida de los discípulos no cambió antes, cambió hasta después de este tiempo. Les habló acerca del reino de Dios, les explicó el evangelio. ¿Qué habló Jesús ahí? Tenemos Lucas capítulo 24, un mensaje de la resurrección de Jesús a los discípulos camino de Emaús. Con todos los profetas y todas las escrituras les demostró lo que de él decían, que él era Cristo. Entonces Jesús hace este entrenamiento con los discípulos. Al final de este entrenamiento les da la gran comisión y Jesús asciende. Voy a dibujar aquí una línea que significa esto, representa que Jesús ascendió. Pero antes de ascender, Jesús dio a lo que se le conoce como la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Ir y predicar del evangelio a todas las naciones. Tenemos esto en Mateo 28, tenemos esto en Hechos 1:8. Jesús está hablando acerca de esta comisión de ir a predicar el evangelio, la gran comisión. Pero recordemos que Jesús les da la comisión y asciende, pero dice la escritura en Hechos capítulo 1, Hechos 1:1 hasta el 8, Jesús les dice, van a ir y predicar el evangelio, pero les dice en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús los mandó que no se fueran. Ustedes lo pueden leer en Hechos, lo han leído seguramente. Jesús les mandó que no se fueran, sino que esperaran la promesa. Entonces Jesús los mandó a un lugar que se le llama el aposento alto, que es, lo dibujo aquí, la parte de arriba de una casa, el aposento alto. Jesús les dijo que en ese lugar ellos iban a recibir la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. El Espíritu iba a venir sobre ellos y entonces iban a ser testigos. Esto es Hechos 1:8. Hechos 1:3 es este entrenamiento, lo pueden leer. Esto es Hechos 1:8. Jesús les dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto se cumplió, porque después el Espíritu Santo vino sobre ellos. Sabemos lo que dice Hechos 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar del Evangelio. Si leemos con cuidado Hechos 2, dice que en Jerusalén, ese día, el día de Pentecostés, había más o menos 15 naciones. Partos, medos, elamitas de diferentes lugares estaban reunidos ahí y escucharon en su lengua, el lenguaje de ellos, escucharon las maravillas de Dios que los discípulos estaban hablando. Este es el momento en el que empieza a compartirse del evangelio de esta manera a través de la vida de los discípulos. Lo que sucede después de esto es el libro de Hechos, es el cumplimiento de esta promesa. Parte del cumplimiento, porque esta promesa se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Pero el evangelio, justo ahí, en ese momento se levantó la primera congregación, que fue la congregación de Jerusalén. Voy a ponerla aquí. La primera congregación que se levanta como resultado de del día de Pentecostés es la congregación de Jerusalén. Después vemos cómo el evangelio, con la persecución de Esteban y todo esto, se va a Judea, después Samaria con Felipe, y a Felipe le toca hablarle a un extranjero que es el eunuco etíope. Empezamos a ver el cumplimiento de que el evangelio va a llegar a otras naciones. Así se va el evangelio llevando a diferentes lugares.
Después de esto tenemos la conversión de Pablo, ya lo sabemos, me estoy saltando muchos acontecimientos. Tenemos en el Hechos capítulo 10 la puerta a los romanos con Cornelio. Si recordamos, Cornelio es la puerta para empezar a hablarle a los romanos. Ahora, a través de la vida de Pablo, de los diferentes compañeros que estuvieron con él, el evangelio se estuvo llevando a cabo. La siguiente iglesia que vemos que se levantó, y de hecho desde la cual se hicieron las misiones, fue la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, me puse aquí Cornelio, pero se me borró aquí, pero tenemos esta iglesia de Antioquía. Desde la iglesia de Antioquía se hacen todas estas misiones. Tenemos esta apertura a otras naciones para llevarles el evangelio. Tenemos los viajes misioneros de Pablo. Dentro de estos viajes misioneros se levantan otras iglesias como la iglesia de los filipenses, los tesalonicenses, la iglesia de Corinto, Éfeso, todas estas. Ya todo esto está en el libro de Hechos. ¿Cuál es el final del viaje de Pablo? ¿Dónde termina Pablo compartiendo el evangelio? El evangelio llega a Roma. El evangelio llega a Roma. ¿Y cuál es el mensaje que Pablo predicó? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. ¿Quién persiguió al apóstol Pablo durante todo su ministerio? Los judíos. Si vemos a cada lugar donde él iba, a cada región, los judíos estaban persiguiéndole. Esto duró bastante tiempo, la persecución de los judíos, pero el evangelio, al final de Romanos capítulo 16, vemos la presencia de muchas personas que están ya ahí dentro de equipos, compañeros de Pablo, y el libro de Hechos termina en eso también. El evangelio es proclamado a todo este lugar, y la cabeza del mundo en ese momento es Roma. Entonces, me estoy yendo muy, muy rápido, pero este es cómo el evangelio llega a Roma. Ahora, ¿qué sucedió en Roma? El evangelio empezó a crecer, pero algo que sucede es que para los romanos el evangelio representaba un peligro, porque la lealtad de los romanos estaba obviamente al César. Y cuando alguien venía diciendo que había otro rey, esto, para quien lo entendía desde la perspectiva política, era un conflicto. Ya era un conflicto. Esa fue la principal razón por la que poco a poco se empezó a perseguir a los que compartían el evangelio, ahora ya no solo por parte de los judíos, sino por parte de los romanos. Pero el evangelio llegó. Dios hizo que el evangelio corriera hasta la cabeza del mundo en ese momento. La cabeza a nivel político, la cabeza, todas las cosas que se hacían en el mundo tenían que pasar en ese momento por esa región que es Roma. ¿Qué sucede con Roma? ¿Por qué es importante entender esto? Porque tenemos a partir cómo nos guiamos, el libro de Apocalipsis es escrito, hay algunas fechas tentativas, pero la mayoría concuerdan en que es 70 años después de Cristo. Ahora, el Apocalipsis está escrito así. Hay una persecución en contra de los creyentes, y esta persecución dura desde este momento hasta el año 300. En el año 300 hay un acontecimiento que marca esta historia de la predicación del evangelio y de la iglesia. En el año 300, como seguramente ya lo saben, el emperador Constantino hace oficial el cristianismo como la religión del imperio. A partir de ese momento, todos los que son romanos, por el hecho de ser romanos, son creyentes. Son creyentes. Y es ahí donde se elimina algo que es una característica para nacer de nuevo, para ser parte de la iglesia, que es creer, arrepentirse, de verdad, nacer de nuevo. Pero cuando se hace oficial el cristianismo como la religión del imperio, en ese momento se extiende este concepto de cristiano o de creyente, de seguidor de Jesús a todos. Y hay muchas personas que no han nacido de nuevo, entonces, que ni siquiera están arrepentidos de sus pecados, pero ahora son
cristianos, porque se les llama así porque son parte del imperio. Y esto fue el comienzo de esta época tan oscura en donde poco a poco la iglesia dejó de estar constituida por personas, entendida como ese grupo de personas que de verdad nacieron de nuevo, que de verdad se arrepintieron, y ahora empezó a ser una institución donde cualquiera podía entrar. Se volvió una institución política y una institución religiosa. Es en este año donde iglesia, la palabra iglesia, ya no se refiere a los que han creído, sino la gente empezó a entender por iglesia a esta institución política y esta institución que al mismo tiempo era religiosa. Esto dio paso a que los cargos dentro de la iglesia dejaran de ser cargos de verdad, motivados por un corazón arrepentido. Las personas que empezaron a estar al frente de la iglesia se volvieron simplemente. Ahora fue un trabajo, los cargos dentro de la iglesia se volvieron cargos políticos, entonces la corrupción entró a toda la institución que se llamaba iglesia, y es ahí donde les decía, empieza esta época tan oscura, donde se empieza a perder poco a poco la palabra, donde deja de ser el centro la palabra, de hecho, y las personas empiezan a tomar lugar. Empiezan a volverse el centro, no la palabra, sino las personas. No tarda mucho para que empiecen a surgir los primeros papas o los primeros padres como figuras políticas, no como figuras solamente de la iglesia, sino como figuras políticas. Habría que ver aquí toda la historia de cómo todo fue avanzando. El Imperio Romano se empezó a dividir y llegó incluso un momento en el que de un lado había un papa y del otro lado había un papa, porque al final eran líderes políticos solamente y el uno al otro se excomulgaba. Empezó a haber cosas, en este tiempo empezó la época tan oscura que se empezó a llamar iglesia algo que no era iglesia, se empezó a llamar Dios algo que no era Dios, culto algo que no era culto, dejó de ser la palabra el centro y todo empezó a decaer. Esto, no quiero entrar mucho en esto porque no tiene mucho caso, pero lo voy a poner aquí con una línea. Es la época más oscura, no solo de la iglesia, entendido como este ente, esta institución, sino de la humanidad. Empezó esta época a la que se le conoce la Edad Media y esta época de oscuridad, donde se empezó a sufrir la humanidad. Hubo muchas cosas rescatables en cultura, en ciencia, pero todo esto estaba controlado, estaba hermético. Ahora, desde el punto de vista espiritual, se le llamó a iglesia algo que no era iglesia. No era iglesia. Y esto fue decayendo. Imagínense cuánto puede ir decayendo esto, cuánto se puede ir degradando desde el 300 hasta el año 1300, 1400, cuando empiezan a haber destellos que aún los historiadores dentro de esta historia de la humanidad empiezan a reconocer. Viene el fin de esta época tan oscura, pero sobre todo empieza a haber destellos en lo espiritual. Pero aquí la iglesia decayó tanto. Aquí empezaron a salir temas como el purgatorio, el limbo, los papas, al ser líderes políticos, la iglesia dejó de ser una institución para servir a Dios y se volvió solamente un instrumento para servir a los intereses del gobierno en turno, de las personas que estaban en el poder en ese momento. Esta época están las cruzadas, por ejemplo. Las cruzadas eran con el pretexto de evangelizar, mandaban personas, mandaban soldados, llegaban a las aldeas y mataban personas, violaban, hacían de todo tipo de abusos en nombre de Dios. Pero en realidad las cruzadas eran simplemente el pretexto, la forma en que el poder en turno obtenía dinero.
para financiarse, para seguir financiando las cruzadas, para obtener poder político, para obtener poder económico. Y es así que llegamos hasta pasando el 1000. Hay varias cosas que podríamos rescatar, pero quiero irme directo al punto. Vamos hasta el año 1500. A partir del año 1500 empieza este despertar. Voy a continuar con la línea de tiempo abajo. ¿Qué acontecimientos hay que empiezan, que es la chispa de la reforma? La reforma, todos piensan que empezó con Martín Lutero. No empezó con Martín Lutero. Hubo otras personas antes que él que buscaron regresar a la verdad, que Dios estaba empezando a abrirles los ojos, pero no tuvo tanta fuerza como con Lutero. Se reconoce a Lutero porque a través de él este movimiento empezó a tomar fuerza, pero hubo otras personas. Pedro Baldó, hubo personas que fueron incluso asesinadas por causa de la palabra, querer regresar a la palabra. La iglesia era un ente político, entonces tenía poder para hacer lo que quisiera prácticamente. Hay algunos acontecimientos en el 1417, hay un hombre que es Juan Hus. Él es un predecesor de este movimiento. Él fue quemado, pero todas estas chispas vienen a tomar fuerza a través de la vida de Lutero. ¿Por qué Lutero es importante? En la época de Lutero, esta institución llamada iglesia está comercializando la salvación. Hay muchas cosas que están mal, pero hay una cosa que a Lutero, que él venía batallando, cómo alguien puede ser perdonado, y la respuesta que él veía en la práctica en la iglesia era que lo que la Iglesia Católica decía es a través de pagos, a través de indulgencias. Hasta este momento la iglesia está comercializando algo que ellos le llaman salvación. ¿Por qué hacían esto? Porque tenían que financiar cruzadas, tenían muchas cosas que financiar a través de las indulgencias. Y cosas ridículas. Tienes que, pagando tanta cantidad de dinero, puedes salir del infierno, te podemos llevar al cielo, tus pecados pueden ser perdonados. Los pobres, los que no tienen para pagar, tienen que subir estas escaleras de rodillas y de esta manera van a pagar por su pecado. Y lo que Lutero empieza a ver es que de verdad la iglesia, esta institución, la Iglesia Católica, es un ente que solamente está para hacer negocio, entre muchas otras cosas. Ahora, hay algo que hay que ver, es que Lutero amaba a la Iglesia Católica. Lutero, él tuvo algo contra la iglesia como tal, sino contra las prácticas de la iglesia. Lutero no tenía la idea de destruir a la Iglesia Católica. Lutero quería reformar, que la iglesia, que este ente regresara a las Escrituras. Ahora, ese es el contexto en el que a Lutero le toca vivir. ¿Qué acontecimientos hay en este tiempo de Lutero? Hay varias cosas, pero hay un momento que es el 31 de octubre. Para las personas, el 31 de octubre se festeja el Halloween, pero el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó estas 95 tesis. ¿Qué son 95 tesis? 95 razones con sustento en la palabra, por las cuales la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. La Iglesia Católica tenía ideas como el purgatorio, el limbo, las indulgencias, y Martín Lutero lo que hace es empezar a compilar partes de la Escritura, a juntarlas y versículos, razones, fundamentos bíblicos por los cuales la salvación, el argumento de él era uno solo: la salvación es un regalo de Dios a través de la fe. Solamente tienes que creer. Y este 31 de octubre es conocido porque él clava estas 95 tesis en Wittenberg. Él viene y lo que está diciendo con estas 95 tesis es: lo que la iglesia está haciendo en la práctica está mal, lo que la palabra dice es otra cosa. Recordemos que en ese momento no hay acceso a las Escrituras, no hay acceso a la palabra, por lo tanto es muy difícil que una persona común pueda tener este entendimiento de que la salvación es un regalo de Dios. Nosotros hoy tenemos acceso a la Escritura, en aquel momento no era así. Pero Lutero, que tiene acceso a la Escritura en algunos idiomas, que tiene recursos, él hace estas 95 tesis y dice:
La salvación es un regalo de Dios. Esto hace que la iglesia obviamente se le venga encima. Y esto comienza todo un proceso, todo un tema de cómo la iglesia va a empezar a perseguir. En 1520, tenemos aquí 1520, el Papa saca un comunicado donde dice que Lutero va a ser excomulgado. Ser excomulgado es ser separado no solo de la institución, sino de acuerdo a la Iglesia Católica, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y ser condenado al infierno. Ahora, Lutero es amenazado con esto. Si no se arrepentía, en 60 días le dieron esta oportunidad de poder arrepentirse. ¿Qué hizo Lutero? Lutero no hubo ni siquiera un pequeño intento de él de querer arrepentirse. Ahorita vamos a ver cuál fue la razón. Hay varias cosas. Lo que hacen en ese siguiente año, 1521, Lutero se presenta en este año 1521 en esta ciudad de Worms, y habían convocado a Lutero para una cosa solamente, para ser juzgado y que se retractara. Le están dando la oportunidad de que niegue todo esto, de que avale la doctrina de la iglesia, de que la salvación puede ser pagada, puede ser ganada. Les voy a leer lo que Lutero dijo, porque aquí vamos a poder entender el resultado de lo que Lutero había leído en la palabra. Él sabe que su vida está en peligro si no se retracta, pero esto es lo que él dice. Él pide un día para considerar y al siguiente día se para y dice esto. Él les contestó: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras. Este es el núcleo de la Reforma, las Escrituras. Él dice: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el concilio. Hay muchos concilios en esta historia de la iglesia que puse antes, hay muchos concilios. Pero dice: no confío en el Papa o en el concilio vigente, en la historia de los concilios, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Esto fue lo que él confesó. Él dijo: aquí permanezco y que Dios me ayude. Sé que me van a matar, sé que mi vida está en peligro, pero aquí permanezco, que Dios me ayude. ¿Qué fue el resultado de esto? Lutero fue condenado a muerte. No murió en esos 21 días que le habían dicho para ser condenado, pero él fue condenado. Ahora, a este acontecimiento se le llama el inicio del protestantismo formal. Es como la chispa o la llama que comenzó todo este movimiento de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? La Reforma, después de él vinieron ya otras personas, pero la Reforma buscaba primero, lo que Lutero está peleando aquí es: no voy a tomar lo que me están diciendo ustedes, voy a regresar a las Escrituras. El movimiento de Reforma significó esto, y este es el inicio del protestantismo. ¿Qué es el protestantismo? Es este movimiento que se opuso a toda la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica en ese momento y buscó regresar. ¿Pero regresar a qué? Lo más importante que tenemos que ver de la Reforma, lo que de verdad importa de la Reforma, no son tanto las fechas y las personas, sino en qué consistió la Reforma. ¿Qué es la Reforma? La Reforma se basó en 5 cosas, y no es que Lutero las describiera, no es que las personas que vinieron después de él dijeran: estas son las 5 cosas de la Reforma. No, las 5 cosas fueron compiladas mucho más adelante, y en esas 5 cosas se resumió todo el pensamiento de todo este proceso de Reforma, de regresar. ¿Pero regresar a qué? La Reforma son estas cosas. La primera de ellos es, él está diciendo: sola Escritura. El pleito de Lutero con la Iglesia Católica fue: lo que ustedes están haciendo no está en la palabra. La palabra dice que la salvación es por fe y por la fe en Jesucristo. La gente no tiene que pagar algo por su salvación, porque Cristo ya pagó. Lo que la gente tiene que hacer es creer. Pero eso está escrito en la palabra.
El pleito de Lutero, ¿por qué la Iglesia Católica había dicho que la salvación se tenía que pagar con indulgencias, con todo? Porque dejaron a un lado la palabra. Y en el momento en el que se deja a un lado la palabra, hay lugar a toda clase de aberraciones y toda clase de mentiras y toda clase de desviaciones en la iglesia. El problema, y eso no es un problema de este tiempo, cuando Adán y Eva, ¿qué fue lo que les pasó? Dejaron a un lado la palabra. Satanás no vino a darles de patadas a ellos, Satanás vino y les dijo, con que Dios les ha dicho, Satanás les interpretó la palabra. Y ellos, en lugar de permanecer en el entendimiento que Dios les había dado, ellos escucharon, sí, pues sí, la serpiente dijo que no moriremos, desobedecieron la palabra, desecharon la palabra, comieron. Es lo mismo que pasó aquí, pero ahora a esta institución. Dejaron a un lado la palabra y dieron lugar a otras cosas, dieron lugar a los dogmas. Los dogmas son estas ideas que un papa establece y después las establece como verdades al mismo nivel de la palabra de Dios. Lo que Lutero estaba peleando es sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en fe y práctica. No podemos aceptar algo fuera de la escritura, solo la escritura, solo la escritura. Y esto no hace falta pensar mucho. Todo aquello que no esté en la palabra simplemente no tiene valor para nosotros. ¿Alguien puede leer, por favor, hermanos, Gálatas 1 del 6 al 10? Y otra persona que pueda leer 2 de Timoteo 3:16. Y otra persona que pueda leer 2 de Pedro 1:3. Por favor. A ver, yo leo Para poder Gálatas. hacerlo muy rápido. ¿Del Sí. 6 al 10? Gálatas 1 del 6 al 10, ajá. 1 del 6 al 10, ok. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gracias, gracias, hermano. Está silenciado, Josías. Están abiertos los micrófonos. Gracias. Ahí está. Gracias. Este pasaje es claro, ¿verdad? Pablo le dice a los Gálatas, ¿cómo se alejaron de lo que está escrito? Esto es lo que Lutero estaba peleando, lo que los reformadores pelearon. Lo primero, solo la escritura. La escritura, porque la escritura habla del evangelio, que Jesús es el Cristo. Con toda la Biblia habla de que Jesús es el Cristo. Juan 20:30 y 31 dice que todas estas cosas están escritas para que creamos que Jesús es Cristo y creyendo en Él podamos tener vida en su nombre. Este es la primera solo la escritura. La siguiente cita, por favor. ¿Quién puede leerla? A ver, viene 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. ¿Qué tiene la escritura que no tiene el libro mormón, que no tiene cualquier otro libro? Inspirada por Dios. Que la escritura es inspirada por Dios. Por eso la única autoridad en fe y práctica tiene que ser la escritura. 2 de Pedro 1:3, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4 también, por favor, hermano. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, gracias. Este pasaje está hablando acerca de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante una cosa, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y dónde está ese conocimiento? En la palabra. Por lo tanto, no hace falta otra autoridad para la fe y la práctica. Este es el núcleo de la primera sola, solamente la Escritura, solo la Escritura es la autoridad. Hay muchas cosas que podemos decir, pero quiero ir a la segunda. La segunda, solo, o como se escribe, solus Christus. Lo que los reformadores pelearon es que la salvación se encuentra únicamente en Cristo. No hay otra forma, no hay indulgencias, no hay santos, no hay nadie más de lo que la Iglesia Católica había tratado de establecer, había establecido. Solamente es a través de Cristo. No hay mucho que tengamos que explicar aquí, la Biblia es clara. Voy a poner solo una cita, Hechos 4:12. ¿Alguien puede leerlo, por favor? O si alguien se lo sabe. Y en ningún otro ¿Qué dice hay Hechos 4:12? salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿María puede dar salvación? No puede. Es solamente Cristo, porque solo Él hizo lo necesario para solucionar el problema de separación, pecado, Satanás, solo Él murió y resucitó. Es la segunda sola. La tercera sola gratia, o solo por gracia. ¿Qué significa esto? Que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida. El pecador no merece la salvación. Esta está basada en los méritos de Cristo, no en los méritos de nosotros. Está basada en los méritos de Cristo, en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección. Esto viene de la sola anterior, solo Cristo. Entonces, si Cristo hizo la obra para nosotros, es gracia. No hay mucho que discutir en esto porque la Escritura es clara. ¿Alguien puede leer Efesios 2:8, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo es claro, no hay obras, es un don de Dios y es solo por gracia. La cuarta sola es sola fide, o solo a través de la fe. ¿Qué significa esto? Que la salvación puede ser recibida únicamente cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Esto elimina cualquier posibilidad de que nosotros podamos contribuir a nuestra salvación. Esto ya lo vimos, Efesios 2:8 y 9. ¿Quién leyó ahorita el 8 puede leer el 9 también, por favor? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si no es por obras, ¿es a través de qué? De la fe. ¿Alguien puede leer Romanos 3:28, por favor? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación es únicamente ¿por qué? Por fe. Por fe. Solamente por fe. Entonces llevamos 4 solas, solo la Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe. Y todo esto es para una cosa. Soli Deo Gloria. ¿Qué significa esto? Que solo para la gloria de Dios. El propósito de la salvación, lo más alto que hay en todo este plan, podríamos hablar, hermanos, de salvación, de la evangelización mundial, de ser hechos a la imagen de Cristo, de la elección, de la predestinación, de la preservación de nuestra salvación, de el juicio, de todo lo que la Biblia habla. Pero todas estas cosas, absolutamente todas, incluso la venida de Cristo a morir y resucitar, obedecen a una cosa. Todo esto es para darle gloria a Dios, para su gloria. Todas las cosas, nuestra salvación es para su gloria.
todo. La iglesia existe para su gloria. La evangelización mundial es para su gloria. Todo. Este es el punto más alto. ¿Podemos leer Efesios 1, por favor? ¿Alguien puede leer Efesios 1? ¿Todo? ¿Todo uno? Efesios 1, 4. 1 del 4 al 6. Ok, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como en hasta ahí, Juan. la tierra. Este es todo el plan. Pero la palabra clave ahí que dice, ¿para qué es todo esto? Dice el versículo, desde el versículo 5, nos predestinó todo esto para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto es para una cosa, que es la gloria de Dios, para darle gloria a Dios. Y si vamos al capítulo 2, el capítulo 2 empieza a hablar, ya lo hemos leído, estábamos muertos en delitos y pecados, pero estando muertos Él nos dio vida, todas estas cosas. Pero vean lo que dice, ¿para qué? Dice el versículo 4, 2:4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, está hablando de nuestra salvación, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto, los resultados de la salvación, el nuevo estatus, todo. Pero todo esto, dice el 7, tiene un propósito, para mostrar en los siglos venideros, se refiere al futuro, para mostrar en el futuro las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Después de que todo esto haya pasado y Dios tenga personas que fueron salvadas, limpiadas, perdonadas, nosotros ahí, la iglesia en la eternidad, nuestra presencia ahí va a gritar una cosa: Dios es bueno, Dios es perdonador, Él es grande en misericordia. Ahí está la evidencia. Ninguno de estos merecía ser perdonado, pero aquí están, fueron perdonados, fueron lavados. Si ustedes leen Apocalipsis, el centro, el núcleo de Apocalipsis, con detalle, es darle gloria a Dios, la alabanza a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y lo creado, oí decir, es darle gloria a Dios, porque la salvación es para gloria de Dios. Entonces el núcleo, esta última sola, lo que establece es, lo que persigue es, esta gloria no puede ser compartida con nadie, con una institución, con una persona, y decir que es el vicario de Cristo en la tierra, con nada. Esta gloria es para Dios. Todo lo que se hace tiene que ser para la gloria de Dios. Y nosotros no podemos entrar y robar esa gloria. Estas 5 cosas es el núcleo de la Reforma Protestante. Este es el resumen. Solo la Escritura. ¿Qué significa? La Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en la fe y la práctica de los creyentes. La segunda, solus Christus, o solo Cristo. No hay salvación en nadie más, solamente en Cristo. La tercera, solo por gracia. La salvación es por gracia. No hay algo que nosotros hagamos. ¿Es a través de qué? La cuarta, solamente a través de la fe. No, nuestras obras no sirven para nuestra salvación. ¿Somos salvos por obras? Sí, pero no las nuestras, las obras de Jesucristo. Su muerte, su resurrección. Por lo tanto, a nosotros lo que nos toca es creer solamente. Y aún el creer es porque Dios nos habilita para hacerlo. Es a través de la fe únicamente. Y solo para la gloria de Dios. Todo esto es absolutamente para la gloria de Dios. Lo que estas frases representan el corazón de la Reforma y de la teología reformada. La teología reformada, o esta doctrina, seguramente no sé qué percepción tengan ustedes de la teología. Yo por mucho tiempo decía, yo estudié teología, pero decía, no, la teología no, nada más te llena la cabeza, pero en realidad, hermanos, todos somos teólogos. Teología es cuando hubo alguien que me decía, yo no necesito teología, yo solo necesito creer en Jesús. Y le pregunté, ¿y por qué creer en Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios.
¿Y qué hizo él? Él murió, resucitó. ¿Y qué significa su muerte y su resurrección? Ah, pues es que mira, teníamos un problema de pecado, la paga del pecado es muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar ahí, Él murió por nosotros, nosotros tenemos vida. Eso es teología. Eso es teología. Todos somos teólogos, el punto es examinar si mi teología es buena o no, si es sana o no, si es conforme a las escrituras. Hay teología dogmática, que es la que viene de los dogmas papales, teología de muchas ramas, pero hay un estudio de Dios, del Dios que se ha revelado a sí mismo a través de la palabra, que de verdad es todo este conjunto de conocimiento que Dios mismo ha revelado acorde a su palabra. Y lo que busca esta teología reformada o este movimiento de reforma, lo que buscó Lutero y todos los que vinieron después, hombres que dieron su vida para defender, organizar esto, regresar. Lo que la iglesia perdió esto, la iglesia católica, si ustedes ven esto, la iglesia católica no cumple esto, solo la escritura. No es cierto, están los dogmas papales. Están los dogmas papales. Ahorita Francisco podría decir que elimina el infierno y es aceptado por la mayoría de los católicos. Entonces ellos no es esto, no es la escritura. ¿Qué nos hace diferentes de los católicos? A las 5 solas, hermanos. Son estas 5 solas. Todo aquel, mire, hay muchas denominaciones de creyentes, seguramente aquí conocen muchas. Pero todo lo que nos hace saber que una doctrina es sana, dentro de lo que se puede entender como sano, es que reconozca la escritura como la máxima fuente de autoridad, la única, de hecho, que el centro, la persona central de todo sea Cristo, en la salvación, en la resurrección, en la elección, en todas las cosas, que la salvación sea solo por gracia, que sea solo a través de la fe y que todo sea para la gloria de Dios. Les decía, la Iglesia Católica no está en esto. La Iglesia Católica, esta institución dice, no es solo escritura, están los dogmas papales, no es solo Cristo. Cristo comparte el lugar con María, incluso hoy, véanlo en México, María tiene más importancia en el corazón de las personas que Cristo. No es solo por gracia, porque sí es gracia, pero tú tienes que hacer otra parte. Y si tú no haces esa parte, entonces no hay salvación. No es solamente a través de la fe, es la fe más las indulgencias, más las obras. Por eso es que hacen misas. Cuando alguien muere, la familia tiene que hacer misas para ver si lo sacan lo pueden sacar del lugar donde dicen que está el limbo, el infierno, todo esto. Y mucho menos es para la gloria de Dios. Todos son glorificados menos Dios. Ahora, lo que la iglesia, lo que el movimiento protestante y la reforma buscó fue regresar a estas cosas, solo la escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo para la gloria de Dios. ¿Por qué es importante para nosotros en el día de hoy, hermanos? Porque sin que nos demos cuenta, o quizá ya nos hemos dado cuenta, estas cosas, que no son cosas que los reformadores inventaron, no es que Lutero inventó esto, está en la escritura. La escritura es esto resume bien la salvación, el plan de Dios. Hoy muchas congregaciones, dejemos a un lado a los católicos, muchas congregaciones cristianas no están en esto. En muchas congregaciones cristianas no es la escritura. Hoy están tomando más lugar los sueños, las visiones, revelaciones de cualquier tipo, de todo tipo. Dios me ha permitido ir a un montón de lugares, aquí en un montón de partes del mundo. Y la iglesia está sufriendo de algo que es que no conoce la palabra, no le interesa la palabra. La mayoría de las personas nunca han tenido un estudio serio de la Biblia, de manera que puede venir una persona y decir, bueno, yo soñé, fui al infierno y ahí vi a Michael Jackson o cualquier cosa, y la gente le interesa más eso que la palabra. La iglesia está doliéndose de esto, no es solo la escritura, y nosotros tenemos que regresar a la palabra, solo la palabra. No es solamente Cristo. Se predica que es Cristo, pero el énfasis está en otras cosas. No es solamente a través de Cristo. Hay otras cosas. Si nos ponemos a analizar la doctrina de muchos lugares, no es solamente Cristo, hay otras cosas. No es solo por gracia. El hombre se ha vuelto el centro de todo. No es solo por gracia. Hay obras, hay otras cosas. Y esto va de la mano, no es solo por fe. Hay muchas otras cosas. En Guatemala, aquí está, creo que está Pastor Hessler de Guatemala.
está este lugar donde ahora tú puedes pagarle a alguien para que vaya y haga la obra que tú tenías que hacer. Hablo de cristianos. Si tú no puedes, no tienes tiempo de subir esa montaña, le pagas a alguien y va y sube por ti. Y ellos dicen que son cristianos, pero no es solo a través de la fe, es otras cosas. Y mucho menos es para la gloria de Dios. Se está exaltando a las personas, se está exaltando a los hombres, a los ministerios, pero no se busca la gloria de Dios. ¿Por qué hoy es importante entender esto? Porque el proceso de reforma sigue tomando lugar. Es regresar a las Escrituras, regresar a que Cristo sea el centro, la salvación que es por gracia, la salvación que es a través de la fe, y que todo esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Escritura proclama. Este es el centro, el núcleo de la reforma. Sé que el tiempo ha avanzado, hermanos, y sé que llegué tarde, así que no deseo tomar más tiempo, pero este es el centro de la reforma. Espero que, no sé si podamos tener otro tiempo donde podamos ver con mucha más calma, pero este es el punto central. Me gustaría escuchar ahora qué piensan, si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pastor Josías. Gracias, Armando, que nos permitió también. Buenas noches. Acá. Gracias a Dios. Mira, desde que hemos estado tomando las clases con Juan, la misma enseñanza que recibimos con nuestro pastor Armando, pues creo que vamos en el camino correcto, ¿no? En el sentido de cómo tomar la palabra de Dios, cómo fundamentar nuestras vidas en esto. Yo al menos me queda una preocupación, creo que deriva de todo esto que nos has platicado y planteado. Cuando Lutero, ¿no?, empieza a ver estas costumbres, ¿no?, del perdón de pecados a través de dar cierto dinero, ¿no?, para ser perdonado. Pues me llega la pregunta de, sin duda la Biblia es clara, ¿no?, en cuanto a la fe y el conocimiento que podemos tener de Dios y el acercamiento con Él, la salvación. Lo que me preocupa ahora es qué tanto influye la vida en las iglesias para fortalecer esto que nos enseñas, ¿no? Esto que representa la palabra de Dios y la relación con Él. ¿Qué tanto afecta la manera en que cada iglesia se estructura, en que cada iglesia lleva sus costumbres, sus obligaciones, sus prohibiciones? Porque hay otra parte que es más sutil, ¿no? En cada iglesia, de cómo se organiza, de los tiempos que asigna para que los hermanos se conozcan, para que sean parte, entre comillas, de una familia. ¿En qué medida esto pues juega con todo esto que nos platicas? Y cómo podríamos entender si esto puede ayudar a fortalecer esta relación con Dios o no. No sé si me entiendo aquí, si se me entiende en lo que quiero plantear. Creo que sí, permítame tratar de responder y usted me dice si respondí su inquietud o no. Partimos del punto central y es solo la Escritura. Usted mencionó, hermano, acerca de el gobierno de la iglesia, cómo llegar a ser parte de la iglesia, cómo la iglesia se conduce. Pero todo esto debiera partir ¿de dónde? De este primer principio de la Escritura. Pero el problema está en que si este primer principio no está, entonces hay toda clase de desviaciones. Hoy se le llama iglesia a lo que sea. Hoy un grupo de personas se reúne para hablar un mensaje motivacional y se le llama iglesia. Pero la iglesia, recordemos, Juan estaba explicando muy a detalle de dónde surgió esta palabra iglesia, cuando Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ese es el centro de las Escrituras. Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya le dijo Juan, la roca no era Pedro, la roca es Cristo. Entonces, la iglesia no es
un grupo al que le ponemos el nombre. La iglesia surge de este entendimiento. ¿Quién viene a ser parte de la iglesia? Aquellos que de verdad nacen de nuevo, que de verdad conocen que Jesús es Cristo. Hay un proceso de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, todo esto. ¿Cómo se conduce esta iglesia? ¿Cómo debiera conducirse? A través de la Escritura. Pero hoy, hermanos, se le pone mucho énfasis a lo que sea, menos a la Escritura. ¿Qué hace falta hacer? Volver a la Escritura. Hay un punto, por ejemplo, en cuanto a la Escritura, que es muy importante. Miren, mi papá plantó 18 iglesias, misionero, un montón de cosas. Yo crecí en la iglesia, aprendí a leer con la Biblia desde niño. Hice 2 institutos bíblicos, pero hermanos, no había entendido la Biblia. No la había entendido, de verdad, hasta el momento que me empezaron a hablar, Jesús es el Cristo, hasta ahí se me destapó algo, aquí pude ver, de verdad, pero conocía bien la religión, conocía muchas cosas. Yo hablo porque fue lo que me tocó vivir, y esto es lo que veo en muchos lugares. He ido, les decía, a muchos países, en Centroamérica, en Europa, en Asia, en un montón de lugares, y algo que veo en muchos lugares, en la mayoría, es que no hay un estudio serio de la palabra. Por ejemplo, las predicaciones que se hacen de la palabra se hacen temáticas. Es decir, agarramos un tema, vamos a hablar hoy de predestinación y dicen, bueno, vamos a agarrar estos versículos que hablan de predestinación. Eso es bueno cuando tienes un entendimiento claro, pero si no hay un entendimiento claro y este tipo de predicación, pues no te guarda de cometer algún error. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que restaurar la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? No sé qué tan familiarizados estén los que están hoy conectados, pero la predicación expositiva es buscar leer todos los versículos dentro de su contexto, para empezar. Porque todo versículo fuera de su contexto sirve para formar un pretexto. Satanás le quiso interpretar la palabra a Jesús. Aviéntate porque escrito está. Era una palabra fuera de contexto. Si Jesús no conociera la palabra, él pudo haber dicho, sí, pues tienes razón. Pero Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto que tú estás diciendo que me aviente está fuera de contexto. No vine a andarme aventando de los edificios, vine a tomar mi lugar como Cristo. Toda cosa que yo haga fuera de la voluntad de Dios es tentar a Dios. Pero es esto, ¿qué hace falta? La predicación expositiva. Hubo una pregunta que surge cuando vemos esto de la reforma y vemos la situación de las congregaciones hoy. Decimos, ¿y cómo? Si de verdad hay un deseo de regresar a la palabra, de alinearnos, de corregir lo que está mal, decimos, ¿y cómo empezamos? Tengo un amigo pastor que cuando se dio cuenta de esto, regresó a su congregación y le dijo a todos, estamos mal, yo no soy pastor, estamos mal, hemos hecho las cosas mal y todo. Lo que sucedió es que la iglesia se perdió fuerza y se está desarmando. Eso no es sabio, porque esa tampoco es la forma. ¿Cuál es la forma de reformar la iglesia? Aquí está la Escritura. ¿Qué les invito que de verdad hagan? Y va a ser una bendición tremenda. Que agarren la carta a los romanos, la estudien de verdad, pero en su contexto, versículo a versículo, y estudiando esta carta a los romanos, versículo a versículo, capítulo tras capítulo, no tomando los versículos que a mí que me son llamativos, sino de verdad leer todo lo que Dios está diciendo dentro de su contexto y predicarlo hacia la iglesia, muchas cosas se van a empezar a alinear. La predicación expositiva. Romanos, la carta a los Corintios, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura, una iglesia desordenada, una iglesia que se preocupaba más por las experiencias místicas que por la palabra, una iglesia que cuando se reunía a hacer la Santa Cena lo que hacían era emborracharse, era estar presumiendo, envidias, era una iglesia donde había un problema de un hombre tenía a la mujer de su padre y todo esto, había desorden. Lo que el apóstol Pablo hace es escribir esa carta y poco a poco les va diciendo, esto es así, esto es así, esto es así. Algo, por ejemplo, porque no hay una predicación expositiva, o no sé si les ha tocado a ustedes, pero hoy se le da mucho énfasis a apóstoles. Pero si leemos expositivamente el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que después de Pablo no hubo apóstoles. O sea, no nombraron a Timoteo, no nombraron a nadie más. Pero ¿a quién sí nombraron? Ancianos.
Hay un grupo de pastores, los miércoles tenemos una reunión para los pastores, quien desea, si hay alguien que desea incorporarse, estamos haciendo estudios expositivos. Y yo les hablé el año pasado, ¿por qué no hay ancianos en sus iglesias? No, pues porque no sabemos, o sea, ¿qué son los ancianos? La Biblia casi no habla de ancianos. Y empezamos a estudiar expositivamente y en hechos, en las cartas, en todo está la presencia de ancianos. Los ancianos son pastores. Y los pastores hoy nos cansamos porque no tenemos ancianos. O si tenemos ancianos, los nombramos, como decía ahorita, hermano, nada más porque, pues a mí me gustas para anciano. Pero la Biblia sí dice qué requisitos hay para un anciano, cómo debe conducirse un anciano. El tema está que no lo hemos estudiado. Entonces, ¿qué hace falta? Regresar al sola escritura. ¿Y cuál es la forma? Empezar un estudio expositivo y una predicación expositiva de la palabra. No tomar la palabra para fundamentar lo que yo quiero, sino tomar la palabra y ver qué es lo que Dios quiso decir dentro del contexto y cómo eso se aplica hoy en día. Y les decía, una carta que puede hacer eso, la forma más sabia de reformar la iglesia es tomar esa carta de los Corintios y estudiarla expositivamente. Muchas cosas se van a empezar a alinear. Y después seguir con Efesios, con Corintios. Pero tenemos que hacerlo. Eso va a cambiar la forma en que la gente se conduce. La iglesia de Corintios no tenía una dirección hasta que Pablo manda esta carta, causó todo un revuelo, tuvo que escribir la segunda carta, pero se pudo empezar a reformar. La palabra es la única forma en que va a cambiar nuestras vidas, la iglesia, y vamos a ser la iglesia que Dios desea. Por eso hoy la reforma sigue. Tenemos que regresar a esto de solo la escritura. No sé si me expliqué, hermano. Perdón, si entendí pastor. su pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano Ernesto. Sí, ¿Puedo hacer un hermano comentario? Ernesto, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Puedo hacer un Gracias, hermano. comentario? Sí, hermano, por favor. Buenas noches. Lo que hablábamos de la reforma, ya son 500 años, ¿no? De la reforma. Yo creo que ahorita Así lo que es. tú hablabas, hermano, que fueron 95 tesis, ¿no? 95 puntos. Yo creo que serán 190 si existiera otra vez Martín Lutero contra lo que llamamos nosotros la iglesia, ¿no? La iglesia cristiana protestante, que ahorita con tantas ramificaciones, denominaciones y todo. Y algo que también es curioso, que Nehemías, me parece que Nehemías 8, ¿no? Que se volvió al avivamiento cuando trajeron el libro y desde el más pequeño hasta el más grande estuvieron atendiendo la palabra de Dios, y entonces viene lo que el Señor quiere y se vuelve a establecer las bases. Entonces, como bien dices, hermano, tendríamos que regresar a las escrituras ahorita, porque como dices, ¿no? Estamos peleándonos que si estamos predestinados, que si sí, que si no, que si guardan el sábado, si no lo guardan, tantas cosas que están sucediendo precisamente porque estamos dejando la escritura, ¿no? Así es, hermano. Y yo creo que serían más de 190. Pero sí, así es. Pero de verdad, hermano, miren, ¿quién despertó a Lutero? Fue Dios. ¿Quién nos está despertando a nosotros? A cada uno de ustedes. Es Dios. Es Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer y regresar a las escrituras. Eso mismo fue lo que sucedió con Ezequías, con el rey Josías. Eso es Deuteronomio. Moisés hablándoles la palabra otra vez a la siguiente generación para que no mueran como sus padres en el desierto. Esa es todo la escritura, porque de ahí surge todo lo demás. Así es, hermano. Sí, bueno, mira, ¿Alguien más? Hay un hermano levantando su mano. Perdón. Sí, no, o sea, nada más es como para enriquecer un poco lo que acaban de comentar todos, que realmente, pues es tan importante lo que acabas de decir, que es algo que se debe reafirmar muchas veces, porque es una realidad que hay una ignorancia en el cristianismo, ¿no? Precisamente por la falta de compromiso al estudiar la palabra, a leerla, a poder tener un tiempo con ella. Es decir,
muchas veces pueden estar comprometidos, ¿no? O sea, pueden estar comprometidos con muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con un interés personal, ¿no? Llámese trabajo, llámese familia, llámese entretenimiento, llámese vacaciones, llámese muchas cosas. Pero cuando se trata de estudiar la palabra, ¿no? Que debe ser algo, un pilar, o debe ser lo más importante en nuestra vida, ¿no? Se deja a un lado precisamente por todo eso. Entonces realmente no hay un compromiso, ¿no? Real con estudiarla, con leerla, con realmente profundizar realmente lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y mencionas otra cosa, ¿no? La obediencia, ¿no? Porque obviamente al estudiarla, al pedirle guía y dirección al Espíritu Santo, obviamente te va a dar revelación de Jesús, ¿no? Te va a dar revelación de su palabra y esa revelación te debe llevar a la obediencia para que haya un fruto en tu vida, ¿no? En nuestra vida. Y es lo que va a hacer que cumplamos lo que Jesús dijo en Juan 15, ¿no? Que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Desgraciadamente no está viendo ese fruto y mucho menos está permaneciendo precisamente por una ignorancia, por desconocimiento y por una falta de compromiso a estudiar la misma, ¿no? Entonces, realmente esto es nada más reafirmar que tenemos que hacerlo, ¿no? Que tenemos que volver a la escritura, ¿no? Y precisamente es algo que lo comentaste, ¿no? Que precisamente por la falta de estar en la escritura o de basarse en la escritura, muchas iglesias han agarrado muchas ramas, ¿no? Y por eso tantas locuras que hay actualmente en muchas iglesias, precisamente porque no están apegadas a lo que dice Dios en su palabra, a la sola escritura. Así es, así es. Sí, ese es el punto. Si no hay, si la palabra no está, hay lugar a toda clase de desviaciones. Pero lo que hay Así que hacer es restaurar solo la escritura. Buenas noches, Así es. hermano. De hecho, sí. Sí, buenas noches, hermano. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por compartir este estudio. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo, por decir, estudiar esto que dijiste, una predicación expositiva, por decir, un estudio de lo que es, como mencionaste, Romanos 1 y Romanos 2, así sucesivamente? ¿O dónde se da ese estudio? Sí, mire, hay muchos, déjeme, creo que no lo tengo aquí, pero hay muchos recursos en internet de predicación expositiva. Yo sé que internet es doble filo porque hay muchas cosas falsas, pero hay recursos confiables de personas que han estado de verdad siguiendo la palabra y permaneciendo en la palabra y solamente en la palabra. Hay varios, si desean les puedo más adelante a través de los pastores, a través de Juan, mandar los links o ya sea que los puedan estudiar. Nosotros estamos dando también de hecho la semana pasada terminamos el estudio expositivo de Romanos, nos tardamos casi 7 meses, pero de verdad fue una bendición tremenda, tremenda, tremenda. Y ahora vamos a empezar un estudio expositivo de Efesios. De hecho, comenzamos el viernes. Pero lo importante es tener este corazón para poder estudiar la palabra conforme a lo que la palabra se explica a sí misma. Leer lo más sencillo, ¿cómo empezar? Leer cada versículo dentro de su contexto, capítulo por capítulo, versículo tras versículo, y otra vez capítulo por capítulo, versículo tras versículo, y estar orando, pero capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Esa es la forma. Dios va a empezar a obrar en nuestra vida, a abrir nuestro entendimiento, y hay recursos, les decía, hay recursos en internet. Nosotros podríamos abrir un tiempo con quien desee para empezar un estudio expositivo de Romanos, podemos hacerlo. Podemos tomar el tiempo si desean. Hay muchas formas, pero personalmente lo importante es empezar esa lectura capítulo por capítulo, versículo a versículo, para entender las cosas dentro de su contexto y pedirle a Dios. Eso es el principio. Y si desean, les decía, hay recursos que podemos enviar o podemos abrir un estudio expositivo.
versículo a versículo. Es diferente porque uno está acostumbrado a o avanzar mucho o ver temas, pero cuando uno empieza a leer la palabra versículo a versículo, de verdad no tiene comparación, no tiene comparación. Nuestro entendimiento es abierto y empieza uno miren, si tenemos una plática ahorita, aunque sea de 5 minutos, y alguien toma 30 segundos y lo saca de su contexto, puede decir que dijimos algo que no dijimos. Pero si nos tomamos el tiempo para escuchar la plática de los 5 minutos y otra vez, vamos a poder entender la intención del autor. ¿Por qué dijo lo que dijo en el contexto? ¿Qué fue lo que quiso decir en el contexto en el que lo quiso decir? De esa manera debemos empezar a leer la Escritura y a predicarla expositivamente. Están esos recursos y también podemos apoyar en eso, si es que así lo desean, hermano. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, si quieres, podríamos platicar, Armando, y ya después nos podemos poner de acuerdo también de acuerdo a los horarios que tú manejas. Y si quieren también, pues ya para programar ese estudio, mi sugerencia, ¿no? Claro. Sí, nos ponemos de acuerdo. Estaría muy bien. Por ahí el hermano Muy Héctor bien. creo que tiene una pregunta. Héctor Sugar. Sí. Sí, bueno, bienvenidos todos y buenas noches, Cristo en ustedes, Shalom. Partiendo se mencionó de la teología y que siempre ha habitado en toda la humanidad. Uno puede conocer gente que estudia la ciencia de conocer a Dios y de investigar sobre las cosas de Dios y son completamente inconversos. Aquí se plantea que la iglesia tiene que estar en la teocracia. Es como si les dijera democracia, demo, gente, cracia, pues gobierno. Aquí teo, Dios, cracia, gobierno. Entonces la iglesia tiene que caminar en la teocracia, en el absoluto gobierno de Dios. Se emergen muchas preguntas misteriosas respecto a cómo se está comportando la iglesia y cómo hay diferencias entre una iglesia y otra, pero pues partiendo de la cruz, en donde pues Jesucristo en un parto dio a luz a la iglesia. Hermanos, pues muchas veces en tanta información mencionaban también internet y todo lo que hay en internet, que no agarran la palabra, no toman la palabra contextualmente. La palabra es bien clara, el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas es muy claro. Y la verdad, al verdadero cristiano le tiene que resplandecer el rostro. El verdadero cristiano tiene que traer la muerte, el luto, funeral, el entierro, el sacrificio de Cristo en su vida que huela a un sacrificio a Dios, al Padre Celestial y a nosotros, ¿no? Nosotros podemos concretar todas las cosas en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esta luz que irradia a través de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro comportamiento, nuestras acciones, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí entendemos que hay muchas iglesias, como lo marca la Biblia, que están completamente chanfleadas, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, porque el blanco es Cristo y se chanflean, ¿no? Y terminan en otro lado, ¿no? Satanás también se chanfleó en el cielo, ¿no? El blanco era el Señor y adorar al Señor y perdió el propósito, la identidad de sí mismo y pues ahora él mismo sabe que la iglesia puede caer por esa misma causa por la cual él cayó, ¿no? Que si nos hacen perder la identidad, estamos perdidos. Somos hijos de Dios, nos tiene que resplandecer el rostro, ¿sí? La luz de Jesús, la palabra santa en nuestras vidas y yo creo que ahí no hay pierde, ¿no? No tenemos por qué nadie extraviarnos, ¿no? Y solamente quería
agregar eso, ¿no? Simplemente el gobierno de Dios sobre su iglesia en la tierra, y eso es lo más poderoso que existe. Eso es invencible. Amén, hermano. Así es. Justo, fíjese que el tema de la teología, el concepto de teología, le pasa justo lo mismo que al concepto de teocracia. Porque teología, como usted lo decía, hay mucha gente que habla de teología, pero son inconversos. Pero hay una teología que es la revelada por Dios, que es Dios cómo se ha revelado, no la que el hombre trata de estudiar a Dios, sino cómo Dios se ha revelado. Es simplemente el cómo Dios se ha revelado, que es a través de Jesucristo. Ahora, es lo mismo que pasa con teocracia. Por ejemplo, el concepto de teocracia, Bodino, Montesquieu, Rousseau, todos ellos hablaron de una teocracia. Polibio habló de este círculo de formas de gobierno que incluye la teocracia, pero no consideraban para nada a Dios. Para nada. Incluso Hobbes, por ejemplo, Hobbes sacó un libro que se llamaba El Leviatán, hablando del Estado, y sacó de la Biblia ese ejemplo, pero nada que ver con Dios, con Dios, con Jehová, con el Padre. Hablaban de una teocracia simplemente donde Dios gobierna. El tema es ¿cuál Dios? Ahora, justo es lo que usted decía, la teología debe ser entendida esta revelación de Dios. Todo lo demás puede ser parte de un estudio, pero es falso. Pero hay una revelación que es correcta. Y hay un gobierno teocrático que es correcto también. ¿Qué es este gobierno teocrático? Exacto, la teología sin la teocracia Dios no que funciona. creó los cielos y la tierra. La teología sin la teocracia no funciona, nunca. Es así. ¿Y qué teocracia? Por ejemplo, si vamos a la India, ellos dicen que su vida es regida por los dioses, ¿no? En Japón, los dioses pudieran considerarse una teocracia, pero el punto es ¿qué Dios? Y es justo lo que usted dice. Ese es el punto, hermano, que el reino de Dios se establezca en nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Justo como usted lo está diciendo. Ese es el punto. Trono significa gobierno, significa poder, significa autoridad. Y el fin principal del hombre, hermanos, es glorificar a Dios. También se habló de la gloria de Dios, glorificar a Dios y gozarse en él. Si estas dos cosas no están ocurriendo en nuestras vidas, algo anda mal y hay que ir directamente a la corrección y pues ahora sí que glorificar a Dios y gozarnos en él. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Así es. Ese es el punto, regresar. ¿Y dónde está la corrección? Usted habló de la identidad, que efectivamente hace falta esta identidad, el que resplandezca el Señor, que Dios alumbre nuestro entendimiento. Todo esto, ¿de dónde parte? Regresamos al mismo punto de la Escritura. Por eso, para que se dé todas estas cosas, restaurar la identidad, el que nos resplandezca el entendimiento, el ser corregidos, el que el gobierno de Dios tome lugar en nuestra vida, todas las demás cosas tiene que empezar a partir de un estudio de la palabra con la obra del Espíritu Santo. Ahora, quiero intervenir tantito nada más, y esto es lo último. Aquí en Daniel 16 y 17, escuchen lo siguiente: oh Señor, leemos la palabra de Dios para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Esto es clave, porque si no estamos destruidos, de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, o sea, estamos hablando de qué tradición, ¿no? Qué cultura tiene cada iglesia. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 17 y último. Ahora pues, Dios nuestro, oye, y esta es la base de la iglesia, la oración. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. ¿Cómo identificas una iglesia de Dios? Porque la pureza, la higiene espiritual, la santidad de Dios está en su iglesia, en su templo, que somos
cada uno de nosotros. Dice, sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Ok? Entonces, ahí está. Dios no se va a negar a sí mismo. Y entonces nosotros estamos en las promesas, pero pues ahora sí que el cielo está lleno de promesas que el cristiano no ruega y no se hinca y no pide y no cambia, ¿no? Así es, justo es eso. Pero quisiera enfatizar justo lo que acaba de decir otra vez el punto de la palabra, porque, por ejemplo, se puede hablar de mucha oración, pero si no hay conocimiento de la palabra, ¿se puede orar erróneamente? Sí. Santiago dice, piden, pero piden mal y no reciben. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura acerca de personas que piden, pero no es la voluntad de Dios. ¿Dónde conocemos esta voluntad? Estos temas de oración para orar lo que Dios quiere y recibir la respuesta en la palabra. Incluso el ser limpios. Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y efectivamente, hermano, todas estas cosas de las que usted ha hablado, de la identidad, la oración, el ser limpio, el darle gloria a Dios, parten de la misma cosa que es la palabra. La palabra. Necesitamos comenzar por ahí. Estuve en un lugar y me llamaron me dijeron, oye, es que hay una niña que está endemoniada de 5 años. Y me dijeron, ve a orar por ella. Y yo dije, bueno, voy a ir no sé cómo está la situación, estaba en otro país, y llegué y vi a la señora, a la mamá, y me dice, ahorita la niña no está aquí, está allá en su cuarto, pero yo, pues es que se pone mal, me quiere pegar y todo, y yo digo que está endemoniada. Entonces empezamos a hablar con ella y le dijimos, hermana, ¿quién es Jesús para usted? Y ella dijo, pues Jesús es, y se quedó sin poder decir nada. Le dije, hermana, ¿de qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata ser creyente? Dice, no, yo soy creyente, tengo 40 años de creyente, mi papá es el pastor de la iglesia. Y le dije, entonces, ¿para qué me trajo? Si su papá es el pastor de la iglesia, usted tiene 40 años de creyentes, ¿para qué me pidió que viniera? Porque su niña está endemoniada. Me dijo, es que yo, pues no sé qué hacer. Y le dije, pero ¿qué es para usted ser creyente, hermana? Y ella dijo, para mí ser creyente es levantarme todos los días a las 3 de la mañana a orar, usar velo, usar falda larga. Eso es para mí ser cristiana. 40 años. Y no tenía la más mínima idea de qué era el evangelio. Así es, y oraba mucho. Y ese es oraba mucho. Y dice, es que yo oro todos los días 2 horas a las 3 de la mañana. Si quieres un paquete. Entonces lo que yo entendí, lo que hace falta aquí no es orar por esta niña, lo que hay que hacer es que esta familia entienda el evangelio. Y les hablamos de que Jesús era Cristo. Fue un rollo para que ella creyera que Jesús es Cristo, lo entendiera, porque ella decía, no, me estás hablando de otro Dios, me estás hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Cristo. Hasta que le dije, no, hermana, Jesús es el Cristo. Y ella me dijo, no lo entiendo, no entiendo. Entonces yo le dije, mira, le voy a poner un ejemplo. Aquí había otra mujer. Esta mujer, su nombre es Laura, pero ella es abogada. ¿Qué significa? Su nombre es Laura, pero ella tiene la autoridad para ejercer la abogacía. Su nombre es Laura, abogada es su función. Es lo mismo con Cristo. Jesús es su nombre, Cristo es su función, el profeta, el sacerdote, el rey, el ungido que vino para destruir las obras de Satanás. Ahí ella lo entendió. Y su cara se iluminó, así dijo, por primera vez entiendo que Jesús es el Cristo. Entonces ya dijo, no, yo hoy creo que Jesús es el Cristo. Vino la niñita y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Y le dije, mira, pues la palabra dice que tú fuiste creada para estar con Dios. Como una planta en la tierra, como un pez en el agua. Así es, pero el pecado nos separó, pero Jesús es el Cristo que vino a solucionar este problema. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Y ella dijo, sí, yo creo que Jesús es mi Salvador. Santo. Me dijo, pero mi mamá siempre me está diciendo que estoy endemoniada. Y todos aquí me dicen que estoy endemoniada. Y empezó a llorar.
Dice, pero yo creo que Jesús es mi Salvador. Se los he dicho, pero no me lo creen. Entonces la señora empezó a llorar. Y lo que hablamos ahí fue que entendieran el Evangelio. Oramos por todos y al final la niñita estaba bien contenta porque dice, son los primeros, ya habían traído a muchos antes de ustedes y son los primeros que no me dicen que estoy endemoniada. Santo. Hay muchas cosas que la gente está haciendo, pero si no hay palabra, Ahora, hermano, Dios, bien lo has estamos cerrando. dicho, bien lo has dicho y yo lo confirmo, ¿no? Y ante Dios, Jesucristo es la palabra. Entonces, pues todos nosotros somos salvos por la palabra. La palabra, después de el Dios omnipotente, eterno, infinito y autoexistente y increado, lo más importante, escúchenlo todos, es su palabra, porque su palabra es la voluntad de Dios, por su palabra fue creado todo. Entonces nosotros debemos de dimensionar y reflexionar. Esto es, si eres cristiano, tú vas a reflexionar, pero en Cristo, no en ti mismo, no en uno mismo como tal, sino que tienes que reflexionar y como tú ya eres hijo de Dios, pues cuando tú reflexionas, meditas que la palabra de Dios es lo más importante para el cristiano, que siempre debe estar inmerso en la palabra de Dios para ver no sé, para entrar en los oráculos del Señor, porque solamente así, en las profundidades de Dios, ¿no? Que por el Espíritu Santo pues nos redarguye toda palabra y nos recuerda toda palabra. Entonces, así de importante, tú mencionabas a Jesús. Jesús es el verbo, la palabra, Dios encarnado, la imagen de Dios en la tierra. Entonces, a nosotros nos conviene infinitamente, porque Dios es infinitamente mayor a nosotros. Dios es infinitamente más santo que nosotros. Dios es infinitamente más poderoso que nosotros, pero Dios nos heredó su palabra a Cristo, al Cristo de la gloria, para que nos enteremos y para que comamos a Cristo diario y convertirnos en Cristo. Y eso es todo mi aporte por hoy. Y lo has dicho muy bien, hermano, lo has dicho muy bien. Y bueno, eso es, la palabra es simple, es práctica, es verbo, es acción, y tú lo hiciste muy bien. No había más que hacer, yo hubiera hecho lo mismo, y bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Porque pues si uno comete un error, pues yo paso y tomo la consecuencia, no pago la consecuencia. Pero si cometo un acierto, la gloria y la honra es para Dios. Así es de que lo que tú hiciste, la gloria y la honra es para Dios. Y si hubieras cometido un error ahí, una herejía o cualquier cosa, pues entonces tú pagabas la consecuencia por igual. Amén. Así es, hermano. Amén. Amén. Ese es el punto. Por eso lo que hace falta es la predicación expositiva. Regresar a la palabra, porque ahí está todo. Amén. Muy bien, gracias, hermano. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Sí, hermano Josías. Sí, hermano. Mira, bueno, me quedó claro y muchísimas gracias le doy a Dios por tu vida, por todo, por todo lo que nos has mostrado ahorita respecto a Jesús es el Cristo. Lo que sí no me quedó claro, entonces, hemos estado mal conforme a lo que dijiste de la persona esta que su papá era un pastor y la señora tenía 40 años de cristianismo y todo eso. Entonces, han estado mal lo que hemos aprendido o no lo hemos aprendido bien respecto a esto que mostraste ahorita que Jesús es el Cristo. Bueno, ya no los había mostrado Juan Blen en unos capítulos anteriores, y me ha quedado muy claro. Pero respecto a esto que dijiste de esa señora que tenía 40 en el Evangelio y
estaba cegada todavía o qué era lo que pasa ahí? No entendí muy bien. Bien. No quiero decir cosas por decirlas. Desearía que pudiéramos ir a los pasajes y leerlos, pero sé que ya es tarde. Voy a decir solamente esto. La Biblia habla de dos tipos de personas, salvos y no salvos. Al final es eso, salvos y no salvos. Ahora, el tema aquí es, uno podría decir, bueno, ¿será posible que estar tanto tiempo en una iglesia haciendo cosas y aún así no ser salvo? En Mateo 7 está la respuesta. Muchos van a llegar y le van a decir, Jesús, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas. Y Jesús les va a decir, no los conozco. Entonces hay personas que pueden estar mucho tiempo y no ser salvas, sí, porque no creyeron verdaderamente en Jesús. Jesús dice, nunca los conocí. Ahora, hay otro caso de personas que creyeron porque Dios les dio la gracia para creer, que de verdad nacieron de nuevo, pero que necesitan crecer. Este es el caso de muchos de los corintios. Pablo les dice, son como niños todavía. Quisiera hablarles como espirituales, pero no lo entienden. Están centrados en cosas, pelearse, que yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, todo esto. Y lo que hay que hacer con ellos, lo que Pablo hace con ellos es darles más palabra, explicarles esta palabra para que ellos puedan obedecer esa palabra, puedan ser testigos del cambio que produce la palabra en sus vidas y puedan crecer. Todos los creyentes cuando nacemos de nuevo somos pequeños, hablando de espiritualmente. Ahora, Efesios 4 dice que Dios dio a la iglesia maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, con un propósito, edificar y que se crezca de verdad a la plenitud, a un entendimiento claro. Entonces hay estos dos casos, personas que no fueron salvas y que aún estando en una congregación no fueron salvas. Y hay el caso de creyentes, todos los creyentes, de hecho, que tenemos que crecer en el entendimiento, en la palabra, en la obediencia, en la piedad, en todas estas cosas. El punto está aquí, que a veces nos tardamos mucho tiempo. Podemos pasar muchísimos años y aún no entender las cosas básicas del Evangelio. Y si yo no lo entiendo, no lo puedo obedecer. Y si no obedezco la palabra, no puedo ser testigo de que Dios cumple su palabra en mi vida. Hay muchas razones por las que esto puede pasar, porque no hay quien nos enseñe, porque nos resistimos, como decía ahorita el hermano, nos resistimos a obedecer la palabra, a darle la seriedad, en fin. Entonces, dicho esto, que hay son estos dos casos, personas salvas y no salvas, aquí el punto es, ¿en qué punto estoy yo? ¿En qué punto están los demás? No lo sé. Yo solamente sé acerca de mí. Cada uno tiene que examinarse a la luz de la palabra y hacer lo que corresponde a la luz de la palabra. Pero si es posible pasar mucho tiempo y no ser salvo, sí, hay personas así. Y está el otro caso, sí fuimos salvos, pero necesitamos crecer. ¿Cuál era el caso de esta mujer? No lo sé, no sé si de verdad ella fue salva hace mucho tiempo o si ese día que confesó a Jesús como su Cristo de verdad fue salva. Eso es algo que solo Dios lo sabe. No sé si está claro, hermano. Sí, claro que sí, mi hermano. Muchas gracias. Bien, gracias, hermano. Muy bien, pues sé que el tiempo ya ha avanzado y sé que llegué tarde.
Así que no quiero ser irrespetuoso con sus tiempos, aparte de llegar tarde, extendernos de más. Les agradezco a todos su tiempo, hermanos. Y pues no sé que siga ya Juan y con el pastor se van a poner de acuerdo. Me da mucho gusto poder conocerles por este medio, saber que tenemos el corazón para o conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Gracias a Dios por estar levantando su iglesia en cada uno de los lugares, en los lugares donde ustedes están. Por favor, oren por nosotros y vamos a estar orando por ustedes. Y si Dios permite y si se desean que nos pongamos de acuerdo para tener otro tiempo, para hablar más a profundidad de este tema o de algún otro tema, con todo gusto lo podemos hacer, y que Dios siga edificando su iglesia, que siga edificando nuestras vidas para su gloria. Así que si no hay algo más, vamos a orar, si les parece bien. Sí, creo que sí, hermano Juan, Josías, y de entrada te agradezco, la verdad, el que nos hayas compartido esto, que pues siempre es edificante, y buscamos eso, edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. El Señor Jesús dijo que el que quiere hacer la voluntad del Señor conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, obviamente, pues, es doctrina de Cristo, es doctrina de Jesús, que nos lleva a conocer a Cristo, nos lleva a conocer a Jesús, y la verdad estoy agradecido con Dios por ello, y espero, como tú lo dices, que no sea la última vez, que podamos tener el contacto, que podamos seguir ayudándonos, edificándonos mutuamente, y poder contar con tu experiencia, con lo que Dios te ha mostrado, y que podamos realmente crecer, ¿no? Crecer en gracia y en el conocimiento de Jesús, ¿no? Porque esa es la finalidad, que podamos crecer, o sea, ¿no? Que podamos crecer más y más para la gloria de Cristo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias. Y también que podamos ser edificados a través de ustedes. Sé que el hecho de conocernos no es algo que hicimos nosotros, es la voluntad de Dios, y Dios es el que nos está uniendo para cumplir su propósito. Así que me da mucho gusto y gracias por ser un equipo para la gloria de Dios. Muchas Claro. gracias a todos. Vamos a orar. Claro que sí, adelante, por favor. Vamos a orar, permítanme orar, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por habernos revelado a Jesús como nuestro Cristo, porque Jesús vino y solucionó el problema que nosotros no podíamos solucionar. Él es la promesa que tú habías dado desde el momento en el que Adán y Eva se separaron y quedaron sin esperanza. Tú prometiste que enviarías a la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde ese momento, en todo el Antiguo Testamento, tú hiciste anuncios acerca de Cristo, el Cristo que vendría a través de historias, a través de personas, a través de profecía hablada, a través de múltiples formas. Tú hablaste del Cristo que venía. Y llegó el momento en el que Jesús vino a nacer y empezó a cumpliendo esas condiciones que tú habías dicho acerca del Cristo. Y Él fue a la cruz y consumó todo lo que tú habías dicho acerca del Cristo. Entonces Él tomó su lugar como nuestro Salvador. Jesús es el Cristo. Gracias por revelarnos esa verdad sobre la cual se edifica la iglesia, porque Jesús le dijo a Pedro que esto no puede ser revelado por carne ni sangre, sino solo tú, papá, solo tú puedes hacerlo en nosotros. Y te damos gracias porque abriste nuestro entendimiento para creer que Jesús es el Cristo, haciéndonos nacer de nuevo, edificándonos sobre la roca que permanece para siempre, y a través de eso cambiaste nuestra identidad, cambiaste todo lo que nosotros somos, Señor. Ahora en Jesús nuestro Cristo tenemos todas las cosas. Te damos gracias por este evangelio tan precioso, por una salvación tan grande, y te pedimos, Señor, que nos permitas conocer aún más por medio de tu Espíritu Santo, ir a la palabra. Pone en nosotros hambre de tu palabra, deseo de tu palabra, y Señor, que no solamente podamos entenderla, sino que podamos ponerla por obra, que podamos obedecerla. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están conectados en esta reunión, y porque hay algo que tenemos en común, y es que deseamos, Señor, conocerte más a través de tu palabra, obedecerte y vivir para tu gloria, hacer tu voluntad. Así que guíanos, Señor. Reconocemos que
fuera de ti nada somos, pero que en Cristo estamos completos, Señor, y que en Él tenemos todas las cosas. Así que ayúdanos a permanecer en Cristo, a crecer en Él y que nuestras vidas sean para tu gloria. Gracias por cada lugar representado en esta reunión, cada iglesia, por los pastores que hoy se reunieron. Gracias, Señor, porque a través de este tiempo pudimos ver cuál es el proceso que tú has venido llevando con tu iglesia, porque es tuya, Acaba de sonar. es para tu gloria, tú la sustentas. ¿Y qué es lo que hoy debemos de hacer? Que regresar a la palabra y solamente permanecer en la palabra, a Cristo, solamente Cristo, porque tú has decidido que toda la salvación sea únicamente a través de Él. Para conocerte es a través de Él. Que podamos también, Señor, vivir agradeciendo esta gracia, esta salvación que nos ha sido dada solo por gracia y solamente por la fe. Que podamos permanecer en esto, Señor, y solo para tu gloria, vivir para tu gloria. Te damos gracias y te amamos con todo nuestro corazón porque tú nos amaste primero. Gracias por esta reunión. Nos despedimos dándote gloria y dándote las gracias, y toda la honra y toda la alabanza sea para ti hoy y siempre. En el nombre de Jesús nuestro Cristo oramos con agradecimiento. Amén. 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 Muchas gracias.